Antes de comenzar con esta investigación profunda sobre la verdad que Taylor Swift, a los 35 años, finalmente ha revelado sobre su relación con Joe Alwyn, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal, dejar un like si le aprecias el trabajo periodístico riguroso, y compartir este contenido con quienes aman la música, la cultura pop y las historias reales detrás de las celebridades. Tu apoyo nos permite seguir publicando análisis exclusivos, testimonios desconocidos, reconstrucciones narrativas y reportajes de larga duración que no encontrarás en ningún otro lugar. Gracias por acompañarnos. A los 35 años, Taylor Swift ya no es solo una cantante. Es una arquitecta emocional de su tiempo, una narradora que ha hecho de su vida una obra literaria en constante evolución. Y, sin embargo, hay capítulos que ella siempre intentó mantener fuera del alcance del público. Durante años, uno de esos capítulos fue su relación con Joe Alwyn. 6 años de amor, discreción absoluta, promesas silenciosas y una ruptura que, según muchos, dejó más preguntas que respuestas. Pero ahora, por primera vez, Taylor ha comenzado a hablar, y en su voz, siempre envuelta en metáforas, alegorías y confesiones veladas, hay una revelación que sus seguidores llevaban demasiado tiempo esperando. Para entender esta verdad que sale ahora a la luz, debemos retroceder en el tiempo, al 2016, cuando la cantante estaba en pleno renacer personal. Taylor venía de una época marcada por conflictos públicos, críticas despiadadas y batallas emocionales que casi la llevan a retirarse definitivamente. Joe Alwyn apareció entonces como un refugio, un remanso de paz en medio de un huracán mediático. Durante años, mantuvieron una relación estrictamente privada, sin apariciones excesivas, sin declaraciones públicas, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Para Taylor, Joe representaba algo que nunca antes había tenido: estabilidad sin condiciones. Pero el silencio, como toda herramienta, tiene dos caras. Lo que en un inicio parecía ser un acuerdo perfecto entre dos personas. Un pacto de intimidad contra un mundo que observaba con lupa cada uno de sus pasos. Comenzó a transformarse con el tiempo en una especie de muro, una frontera emocional que limitaba la expresión más esencial de la artista: su necesidad de contar historias. Taylor lo intentó, por supuesto. Incluyó a Joe en sus canciones, aunque siempre de manera simbólica. En Delicate, Gorgeous o King of My Heart, la presencia de él era cálida, luminosa, casi etérea. Pero con los años, su música empezó a contar una historia diferente. En Folklore y Evermore, discos alabados por la crítica que marcaron una nueva etapa creativa, ya había señales de una distancia emocional que el público no podía detectar fácilmente, pero que ahora, a la luz de su confesión, adquiere un nuevo significado. Taylor ha revelado que la verdad sobre Joe Alwyn no es una verdad sencilla. No es una sola frase ni un solo hecho, sino una acumulación de sensaciones, expectativas y desilusiones que fueron construyéndose silenciosamente. Según la artista, lo que más marcó su relación fue que ambos vivían el amor de formas distintas. Mientras que Taylor veía su historia como una narración en expansión, un viaje en constante movimiento. Joe buscaba algo más estático, más íntimo, más alejado de la exposición. Y durante un tiempo, Taylor se adaptó. Renunció a su hábito de compartir pequeños fragmentos de felicidad con su público. Aprendió a guardar secretos. Aprendió a callar. Pero hay una parte esencial de ella que nunca logró silenciar: su deseo de honestidad emocional. A lo largo de estos años, mientras la carrera de Taylor ascendía como nunca antes, con giras millonarias, premios, álbumes regrabados y un fenómeno cultural sin precedentes, su vida sentimental se encontraba en un punto muerto. Ella lo describe ahora como una habitación sin ventanas. No es que faltara amor, dice, es que faltaba movimiento. Joe era, en sus palabras, un mundo pequeño, mientras que ella necesitaba un universo. Una de las revelaciones más impactantes que Taylor ha hecho recientemente tiene que ver con el concepto de renuncia.
Admitió que pasó años escondiendo partes fundamentales de sí misma para que la relación funcionara. Su ambición, su intensidad creativa, incluso su manera de amar. Y, según confiesa, no fue Joe quien se lo pidió. Fue ella quien creyó que debía hacerlo. Fue, en cierta manera, un acto de protección. Taylor estaba acostumbrada a que sus relaciones fracasaran bajo los reflectores. Con Joe, decidió hacer lo contrario. Apagó todas las luces. Pero en esa oscuridad, también se apagaron algunas de las partes más luminosas de ella. Cuando comenzaron los rumores de una ruptura, el público reaccionó con incredulidad. Muchos pensaron que era solo una pausa o una estrategia para evitar la presión mediática. Pero no. Taylor ahora admite que la separación fue inevitable, porque el camino de ambos se estaba moviendo en direcciones opuestas. Mientras ella soñaba con compartir su vida, sus giras, sus proyectos, sus éxitos, sus canciones, Joe elegía la distancia, y esa distancia comenzó a pesar. En varias entrevistas recientes, sin mencionarlo directamente, Taylor ha dejado caer detalles que ahora permiten reconstruir la verdad. Durante los últimos 2 años de su relación, la cantante se encontraba emocionalmente sola, incluso cuando él estaba a su lado. Ella lo describe como una presencia tranquila, pero ausente en espíritu. Esto no significa que Joe no la quisiera. Significa que no pudo seguirla en la velocidad, la intensidad y la magnitud que su vida tomó. Taylor lo explica con una metáfora poderosa. Yo vivía en una avalancha de cambios. Él vivía en una casa donde nunca cambiaba nada. A medida que Taylor crecía, evolucionaba y ampliaba su universo, Joe permanecía inmóvil. Y, aunque su amor fue real, terminó siendo incompatible con el futuro que ella se imaginaba para sí misma. Hoy, a los 35 años, Taylor reconoce que la relación le dejó lecciones profundas. Aprendió a no disminuirse para caber en la vida de alguien. Aprendió a no guardar silencio cuando su corazón quiere cantar. Aprendió que el amor no debe exigir sacrificios que destruyan la identidad de uno. Pero quizá la confesión más sorprendente es esta. Taylor admite que, durante mucho tiempo, pensó que Joe era el definitivo, que tendría una vida normal a su lado, lejos del ruido, que se casaría, que formaría una familia, que dejaría atrás el torbellino de la fama. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y, con el tiempo, se dio cuenta de que la normalidad que Joe representaba no era una bendición, sino una renuncia demasiado dolorosa. Hemos explorado la raíz de su silencio, el peso de sus renuncias, y el descubrimiento interno que la llevó a romper definitivamente con esa etapa de su vida. Pero la historia no termina aquí. Analizaremos cómo esta revelación impactó su música, su identidad artística, su relación con sus fans y su resurgimiento emocional junto a nuevas personas que llegaron a su vida. Las renuncias y la lenta fractura emocional que Taylor Swift experimentó durante su relación con Joe Alwyn. Este segundo capítulo se centra en el territorio donde Taylor siempre ha encontrado la verdad más profunda, la música. Para ella, las palabras cantadas siempre han sido una forma de confesar lo que no puede decir en entrevistas, ni a la prensa, ni siquiera a las personas más cercanas. Su música es, desde siempre, un diario emocional abierto, un espacio donde lo vivido se transforma en arte. Después de su ruptura con Joe Alwyn, y aún antes de que se hiciera pública, Taylor empezó a dejar señales. No eran señales explícitas, eran destellos, grietas, líneas entrelazadas en metáforas que solo los verdaderos seguidores podían percibir. Cuando se escucha con atención su obra de los últimos años, cada álbum parece escribir un capítulo del proceso emocional que finalmente la llevó a revelar, a los 35 años, la verdad que durante tanto tiempo guardó. Taylor no escribió una sola canción sobre Joe Alwyn. Escribió decenas, pero no todas decían lo que parecían decir. En Lover, su álbum de 2019, la ilusión era evidente. Ella quería un hogar, un futuro, una vida compartida sin ruido y sin máscaras. Muchas de estas canciones fueron interpretadas como la prueba de que la relación era fuerte
estable y destinada a perdurar. Y lo fue, durante un tiempo. Sin embargo, incluso en Lover había señales de fragilidad. Canciones como Cornelia Street revelaban un miedo profundo a perder lo que tenía. No era solo amor, sino temor. Temor a que la estabilidad dependiera exclusivamente de su capacidad de esconder su verdadero yo. Cuando Taylor creó Folklore y Evermore, marcó un antes y un después. Estos álbumes no eran simplemente una nueva etapa creativa, eran un refugio emocional durante un periodo en el que su vida personal ya mostraba grietas que ella aún intentaba ignorar. Joe Alwyn colaboró en varias canciones bajo el seudónimo William Bowery, lo que muchos interpretaron como una señal de unión artística profunda. Pero ahora, a la luz de sus revelaciones, Taylor ha insinuado que parte de esa colaboración fue también un intento de mantenerse conectados en un momento en que la distancia emocional empezaba a hacerse insalvable. En varias entrevistas recientes, sin mencionar directamente a Joe, Taylor dijo que durante esos años, la imaginación era el único lugar donde podía amar sin límites. Esa frase, anodina para algunos, resuena como una confesión velada. Su vida real se estaba estrechando, y los mundos ficticios de sus canciones eran más libres que su vida cotidiana. Uno de los elementos más impactantes de la confesión de Taylor es admitir que, durante su relación, moderó su creatividad, no en la cantidad, porque produjo algunos de los álbumes más exitosos de su carrera, sino en la forma. Ella misma explicó que trató de no escribir demasiado explícito, de proteger la privacidad de la pareja, y sobre todo, de no herir sensibilidades. Pero para Taylor, censurarse es como dejar de respirar. Su música siempre ha sido autobiográfica. Incluso cuando escribe desde la perspectiva de un personaje ficticio, la emoción es real. Por eso, cuando intentó suavizar su voz interna, algo empezó a quebrarse dentro de ella. Sensaciones que antes fluirían naturalmente se transformaban en metáforas más elaboradas, más literarias, más alejadas de la confesión directa. Y aunque estos álbumes fueron celebrados por su riqueza narrativa, ahora sabemos que fueron también una caja fuerte emocional. Taylor admitió que empezó a sentir que vivía una doble vida artística. La exterior, luminosa, poderosa, aplaudida por el mundo. Y la interior, contenida, vigilada, suavizada para no causar ruido en la relación. La paradoja es evidente. Mientras más éxito tenía, más pequeña se sentía dentro de su relación. La ruptura en las letras. Canciones que lo anunciaron sin que nadie lo supiera. Cuando Taylor lanzó el álbum Midnights, el público celebró su regreso a los sonidos introspectivos mezclados con pop. Pero lo que pocos sabían era que este álbum contenía algunos de los mensajes más directos sobre su ruptura emocional. Canciones como You're Losing Me, publicada meses después, pero escrita mucho antes, son auténticas autopsias sentimentales. En ella, Taylor pregunta, ¿Do I throw out everything we built or keep it? ¿Debo desechar todo lo que construimos o conservarlo? En su voz se escucha resignación, cansancio y una verdad que estaba comenzando a aceptar. No podía seguir luchando sola por una relación que había dejado de avanzar. En otra línea devastadora, canta, I wouldn't marry me either. Ni siquiera yo me casaría conmigo. Es una frase que impactó al mundo cuando salió a la luz. Pero ahora sabemos que es parte de la verdad que Taylor finalmente decidió revelar. Joe Alwyn no quiso avanzar hacia el matrimonio. Y durante años, Taylor trató de convencer a su corazón de que no necesitaba ese paso para sentirse completa. Sin embargo, en su interior, ella sabía que ese deseo era parte esencial de su identidad emocional. Mientras analizamos sus letras, cada canción parece escrita con tinta invisible que ahora, con la distancia y la confesión reciente, se revela por completo. Después de terminar con Joe, Taylor comenzó un renacimiento artístico y personal. Lo que antes estaba reprimido, ahora fluía con una libertad total. Su gira The Eras Tour, la más grande de la historia, fue también una declaración.
Taylor estaba reinventándose, recuperando terreno emocional perdido y reconstruyendo su narrativa vital sin miedo a la exposición. Muchos fans notaron que su energía en el escenario era distinta, más firme, más radiante, más conectada consigo misma. Las interpretaciones de canciones antiguas adquirieron capas nuevas de significado. Champagne Problems, por ejemplo, dejaba de ser una historia ficticia sobre una propuesta rechazada y se convertía en un espejo emocional de lo que ella vivió en silencio. Taylor confirma que, tras la ruptura, sintió por primera vez en años que su voz interior regresaba. No solo como artista, sino como mujer. Dejó de intentar encajar en un molde y empezó a reclamar la totalidad de su identidad. Ambiciosa, intensa, apasionada, exigente, emocional, brillante. Todo lo que alguna vez sintió que debía esconder para mantener la paz en la relación. Uno de los aspectos más humanos que Taylor ha revelado es que la relación no terminó por falta de amor. Ella amaba a Joe, y él la amaba a ella. Pero el amor, por sí solo, no siempre basta. Taylor explica que había una contradicción profunda. Cuanto más se acercaba a su éxito global, más difícil era para Joe sostener la velocidad de su vida. No era culpa suya. Simplemente, sus mundos se hicieron incompatibles. Taylor confiesa que hubo un momento en el que ambos se amaban, pero ya no se elegían, y ese descubrimiento fue devastador. La artista lo resume en una frase que ya se ha vuelto viral entre sus seguidores. No perdimos el amor, perdimos el camino. En otras palabras, no faltó sentimiento. Faltó dirección. La música como terapia, verdad y renacimiento. Cuando Taylor decidió finalmente hablar a los 35 años, no lo hizo para culpar o exponer a Joe. Lo hizo porque la música que está escribiendo ahora necesita espacio, necesita claridad, necesita un corazón liberado. Ella dejó claro que su historia con Joe fue importante, hermosa en muchos momentos, pero también profundamente dolorosa en su final. Y más importante aún, la ruptura no la destruyó, la transformó. A través de la música, Taylor procesó cada capítulo. La ilusión inicial, la estabilidad aparente, la duda, la soledad emocional, la ruptura interna, la aceptación, la libertad. Su obra reciente es un testimonio de ese viaje. Y al revelar la verdad ahora, Taylor no solo está cerrando una etapa, está abriendo un nuevo universo emocional que promete ser aún más profundo, audaz y honesto. La historia entre Taylor Swift y Joe Alwyn no terminó con la ruptura. De hecho, la verdadera trama, la más profunda, la más humana, la más transformadora, empezó después. Cuando Taylor cumplió 35 años, muchos esperaban que siguiera guardando silencio, como lo había hecho durante tanto tiempo. Pero este fue el momento en el que decidió hablar. No desde el rencor ni desde la necesidad de justificar su pasado, sino desde un lugar completamente nuevo, la libertad emocional. Taylor confesó que la razón principal por la que se mantuvo en silencio durante tanto tiempo fue porque no quería herir a Joe. A pesar de todo, sigue teniendo un profundo respeto por él. Su relación fue real, con momentos intensos de amor genuino, complicidad y paz. Pero también estuvo llena de renuncias internas que ella misma no había querido reconocer. La verdad que finalmente reveló, y que muchos sospechaban sin pruebas, es que Joe Alwyn nunca quiso compartir la vida pública con ella, ni siquiera en los niveles mínimos que una relación con una superestrella mundial requiere. Taylor explicó que no solo se trataba de evitar el foco mediático, era un rechazo más profundo. Joe no quería formar parte del mundo de Taylor en ninguna de sus dimensiones. Durante 6 años, ella intentó acercar dos universos que, aunque compatibles al inicio, se volvieron irreconciliables. Taylor ahora admite que se pasó demasiado tiempo intentando encajar en un molde que, con el tiempo, dejó de ser el suyo. La verdad no es escandalosa, no hay traición ni drama oculto. Lo que hubo fue una desconexión emocional progresiva y silenciosa. Lo que Taylor finalmente reveló es devastador en su simplicidad. Él quería una vida pequeña. Yo estaba destinada a una vida inmensa. Y esa frase,
que ya circula entre sus fans como una declaración histórica, encierra toda la esencia de su separación. Taylor no dio fechas, pero dejó claro que hubo un momento particular que marcó el inicio del fin. Ocurrió durante el comienzo de The Eras Tour, cuando ella vivía una explosión profesional sin precedentes. Récords mundiales, estadios agotados, una conexión con el público como nunca antes, un renacimiento artístico total. Joe no apareció, ni una sola vez, ni en secreto, ni entre bambalinas, ni como apoyo silencioso. Taylor explica que no necesitaba presencia mediática, necesitaba simplemente una presencia humana. Pero él no pudo ofrecerle eso. La distancia entre ellos se volvió tan evidente que Taylor comprendió que, emocionalmente, estaba recorriendo ese camino sola. Ella describe ese momento como una claridad repentina, como si una luz hubiera iluminado lo que durante años ella evitó ver. Joe Alwyn deseaba una vida privada, discreta, doméstica, ajena a todo ruido. Taylor había intentado adaptarse, pero su esencia creativa y su trayectoria estaban en un punto en el que la intimidad absoluta ya no era posible. No porque ella no la deseara, sino porque el mundo la había convertido en un símbolo cultural. Taylor lo expresó así: "No puedo esconder la luz, solo porque alguien teme el resplandor". Esa frase resume todo. Ella brillaba demasiado para una relación que necesitaba oscuridad para sobrevivir. Y no se trataba de ego ni de fama. Se trataba de identidad. Taylor no podía seguir sofocando su creatividad, su ambición, su energía natural, solo para mantener una relación que no avanzaba hacia ningún lugar. Si algo sorprendió al público es que Taylor no habló de Joe con enojo, mucho menos con resentimiento. Su tono fue el de alguien que ha amado profundamente y que, por esa razón, elige recordar sin destruir. Ella explicó que durante meses después de la ruptura, pasó por un duelo silencioso. No lloraba por la pérdida del amor, sino por la pérdida de lo que creyó que ese amor sería algún día. Como ella misma dijo en una entrevista velada, a veces el corazón no llora por lo que fue, sino por lo que jamás será. Para Taylor, la idea de una familia, de un hogar tranquilo, de un espacio íntimo donde pudiera retirarse del mundo, era una fantasía real. Y Joe, por un tiempo, representó esa fantasía. Pero cuando la realidad se impuso, Taylor tuvo que enfrentar otra verdad dolorosa. No puedes construir un futuro con alguien que teme al futuro que tú deseas. Una vez que aceptó la ruptura y comenzó a hablar, Taylor experimentó un renacimiento emocional. Sus amigos cercanos aseguran que nunca la habían visto tan libre, tan luminosa, tan segura de sí misma. Durante años, la versión pública de Taylor fue más grande que su vida privada. Ahora ambas dimensiones estaban finalmente alineadas. Su nueva música refleja esa transformación. Taylor ya no escribe desde la contención, sino desde la transparencia absoluta. Sus letras comienzan a mostrar una mujer que ha dejado atrás la autocensura emocional. Una mujer que ha descubierto que su vulnerabilidad no es un obstáculo, sino su mayor fortaleza. Fans y críticos coinciden en que este nuevo capítulo de Taylor es uno de los más poderosos de toda su carrera, porque por primera vez está viviendo sin miedo a perder, sin la necesidad de suavizar su personalidad para proteger a alguien más. En un gesto sorprendente, Taylor aclaró que Joe no fue un villano. No hubo infidelidades, traiciones ni abusos. Lo que hubo fue incompatibilidad emocional y un desgaste inevitable. Ella dijo algo que pocos artistas en su posición se atreverían a admitir. A veces la persona correcta llega en el momento equivocado, y a veces la persona equivocada es perfecta para una parte de tu historia. Joe fue esa parte, un refugio, un capítulo tierno, una presencia que la ayudó a sobrevivir algunos de los años más duros de su vida mediática. Pero no podía ser, su destino final. Y así, desde la madurez, Taylor cerró ese ciclo con una mezcla de gratitud y aceptación. Quizá la revelación más hermosa es cómo Taylor ve ahora el amor. Después de todo lo vivido, después de toda la represión emocional, después de toda la distancia acumulada,
Ahora ella cree en un tipo de amor distinto. No un amor silencioso, no un amor escondido, no un amor limitado por el miedo, sino un amor libre, público o privado según lo dicten los corazones, no las circunstancias. Ella dijo, el amor que no crece, muere. El amor que te hace pequeña no es amor. Hoy, Taylor está abierta a amar de nuevo, pero esta vez desde la plenitud, no desde la renuncia, desde la luz, no desde la sombra, desde la identidad absoluta, no desde la concesión emocional. La revelación de Taylor no solo movió emociones individuales, generó un fenómeno global. Sus fans, muchos de ellos mujeres jóvenes, se vieron reflejadas en sus palabras. Amaron a alguien que no podía caminar a su ritmo. Amaron en silencio, renunciaron a partes de sí mismas, se conformaron con menos de lo que merecían. Taylor encendió un espejo universal. Las redes sociales se inundaron de reflexiones, de testimonios, de confesiones. Y así, sin proponérselo, Taylor convirtió su experiencia personal en un movimiento emocional colectivo. Hoy, con 35 años, Taylor Swift no es solo una artista en la cima del mundo. Es una mujer que finalmente se pertenece a sí misma, que sabe lo que quiere, que no teme perder, que no teme amar, que ha convertido el dolor en arte, la renuncia en fuerza, el silencio en música. La verdad final que reveló no es un escándalo, es una declaración de libertad, y el renacimiento apenas empieza. A los 35 años, Taylor Swift ha demostrado que la verdad no siempre llega cuando el mundo la exige, sino cuando el corazón finalmente encuentra el valor para pronunciarla. Su confesión sobre Joe Alwyn no fue un ajuste de cuentas, sino un acto de liberación interna. Habló con madurez, con respeto, con una transparencia que solo nace cuando alguien ha recorrido un viaje emocional profundo y está lista para seguir adelante sin mirar atrás. La historia entre ambos no se define por su final, sino por lo que enseñó. Que el amor auténtico no exige renunciarse a la propia identidad. Que la luz no debe apagarse para encajar en la sombra de nadie. Que el camino que se bifurca no es un fracaso, sino una oportunidad para descubrir nuevas versiones de uno mismo. Hoy, Taylor brilla con una fuerza renovada. Es dueña de su narrativa, de su arte, de su verdad. Lo que viene será, sin duda, uno de los capítulos más poderosos de su vida. Más honesto, más valiente, más luminoso que nunca. Y como espectadores privilegiados de esta evolución, no podemos sino acompañarla, aprender de su historia y aplaudir el renacimiento de una mujer que eligió ser fiel a sí misma por encima de todo. Si te ha gustado este análisis profundo y la narrativa detallada sobre la verdad que Taylor Swift finalmente reveló, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones exclusivas. Dar like al video o al artículo, si aprecias el trabajo periodístico serio y bien documentado. Compartir este contenido con tus amigos, fans de Taylor Swift y amantes de la cultura pop. Tu apoyo nos permite seguir creando reportajes largos, emotivos y llenos de información que no encontrarás en ningún otro lugar. Gracias por acompañarnos en esta historia.